de nuestro entrevistado de hoy, que es el señor Juan Fernando Velasco, quien es candidato a presidente de la República por el movimiento Construye en Listas 25. Juan Fernando, buenas noches, bienvenido a los estudios de Radio Espacio. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Mucho gusto. Un placer, pues, Juan Fernando, tenerlo acá en nuestros estudios, agradeciéndole primero por su tiempo. Sabemos que ustedes tienen una agenda muy apretada, pues, estos momentos de efervescencia de la campaña. Y queremos preguntarle, Juan Fernando, ¿cuál es la política que va a utilizar Juan Fernando en relación, pues, al estado en el que nos encontramos, el Ecuador como tal, tanto política, económicamente, socialmente? ¿Cuáles son las aristas y los puntos políticos que ustedes han planteado? Bueno, Carlos, es una pregunta amplísima esa. De la misma manera te puedo decir que nuestro planteamiento es hacer una nueva forma de encarar la política, desde la honestidad, desde la transparencia, hablando con la verdad, entendiendo que el Estado debería ser un aliado, un compañero de los ciudadanos que desean emprender, que desean crecer, que desean generar riqueza, empleo, y no como es ahora un obstáculo permanente lleno de trámites, de tasas, de licencias, de pagos, de impuestos, en donde rara vez se comporta como debería ser, ¿no? Como ese compañero que hablamos, que necesitamos los ecuatorianos para generar riqueza. Entonces, de entrada te diría que el gran concepto tiene que ver con un gobierno que confíe en la gente, un gobierno que crea en el ciudadano, que no lo trate como delincuente, que no, cuando uno va a pedir un préstamo, por ejemplo, siente que es un delincuente, cuando uno va a la banca pública, siente que es un delincuente, que tiene que demostrar con una serie de requerimientos y de procesos que uno es, que está en posibilidades de acceder a un servicio que es pagado. El banco, incluso la banca pública, te cobra intereses por ese dinero que te presta, no te regala el dinero. Entonces, un tratamiento diferente, un tratamiento en donde el Estado acompañe de manera pues decidida, con acciones concretas, y empuje hacia adelante toda esa iniciativa privada, y no como es ahora, que a uno pues siente que te ponen puras trabas, trámites, corrupción, burocracia, etcétera, y que no te permite continuar, digamos. Juan Fernando, es bueno entender que, indicando que no sea un principio utópico en sí, pensar que el país puede cambiar en esa manera o que el gobierno puede confiar en esa manera y que sería ideal. Pero, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cuál es el plan de gobierno que ustedes tienen para lograr ese objetivo que usted nos ha nombrado? Bueno, esto parte simplemente de la decisión política, Carlos, no es tan complejo ni tan utópico. Una de las cosas fundamentales que yo aprendí cuando estuve en el Ministerio de Cultura y Patrimonio, durante los 15 meses que fui ministro, es que esa percepción que hay de que en el Estado, ya me decían, ya vas a ver cuando llegues al Estado cómo las cosas no funcionan de manera sencilla, cambiar las estructuras es muy complejo, y me encontré con que efectivamente hay una inercia que tira de muchos años para que siga siendo así, para que el funcionario público crea que puede ejercer ese control sobre el ciudadano cuando viene a pedir un préstamo, cuando viene a hacer un trámite, cuando viene a pedir un servicio. Pero fundamentalmente lo que me di cuenta es que es posible, es perfectamente posible si hay una directriz clara, si hay una política, perdón, si hay una decisión política clara, si hay un convencimiento de cómo hacer las cosas, se toman las decisiones y se aplican y se cambian las estructuras en muy poco tiempo. Nosotros en el Ministerio de Cultura pudimos cambiar muchas cosas que estaban atoradas durante años, que no se habían resuelto. Le dimos un nuevo espacio para nuestras reservas patrimoniales que durante años han estado en un lugar con riesgo de que se destruyan. Pudimos
reinaugurar nuestra Biblioteca Nacional, que no tenía un espacio propio desde hace más de 25 años. Imagínate, en la peor situación, en pandemia. Cambiamos leyes para que el emprendimiento en arte y cultura sea considerado como prioritario, no pague impuestos, hay incentivos tributarios, le quitamos el IVA a los servicios artísticos y culturales, creamos un mecanismo para eliminar los aranceles en importación de insumos productivos, etcétera. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer simplemente con la voluntad política, con la claridad de qué es lo que se requiere y con la voluntad política para hacerlo. Juan Fernando, pues estamos conscientes de lo que se hizo durante su ministerio y queremos felicitarlo por eso, porque sabemos que se ejecutaron muchas cosas que durante mucho tiempo estaban abandonadas. Pero dentro de lo que es ya la administración estatal como tal, justamente tantos problemas económicos que existen, tantos problemas sociales, la seguridad jurídica. ¿Cuál es el plan de gobierno, por ejemplo, en el plan de reactivación económica que ustedes tienen, tanto como el movimiento Construye Lista 25? A ver, tenemos una situación excepcional que es la pandemia. Creo que todos entendemos la complejidad de esta situación, la crisis económica que ha desatado esto, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Una crisis que hoy, además, nuevamente en estado de excepción, con la movilidad restringida, con la posibilidad de tener abiertos los locales hasta ciertas horas, con toques de queda. Es decir, la productividad se ve afectada, sin duda alguna, y esto no va a terminar de la noche a la mañana, hay que entenderlo. El próximo año seguiremos todavía en una situación de pandemia. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Evidentemente, primero está la salud y hay que cuidar la salud, hay que tener los cuidados y las medidas de bioseguridad que garanticen pues que no se vaya de las manos la situación como fue al inicio, ¿no? de año. Pero al mismo tiempo hay que buscar ese equilibrio que permita la reactivación económica, porque la gente dice, mira, si no nos mata el virus me voy a morir de hambre, y es verdad, porque estamos en un punto de mucha desesperación para un gran sector de los ecuatorianos que no pueden producir y que ven cómo las cuentas a fin de mes se vuelven impagables o que se quedan sin trabajo, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Ese equilibrio entre lo uno y lo otro, Carlos. Y nuevamente hago referencia a lo que hicimos en el Ministerio de Cultura, porque es más fácil hablar de lo que uno ha hecho que prometer lo que uno va a hacer, y es encontrar esos protocolos. Por ejemplo, nosotros generamos una gran cantidad de protocolos para la realización de actividades artísticas y culturales con medidas de bioseguridad que no pongan en riesgo excesivo a la gente, pero que permitan producir. Una de ellas, que fue inmensamente criticada en ese momento, el protocolo, que fue el primero que hicimos, el protocolo para la realización de serenatas durante el Día de la Madre, durante el Día del Padre. ¿Qué es lo que buscaba esto? Precisamente lo que acabo de decir, encontrar ese punto de equilibrio entre la prevención, pues era un protocolo muy estricto que aseguraba que no haya contacto entre los músicos y quienes recibían la serenata, pero al mismo tiempo generaban la posibilidad de ingresos. Esos músicos que salieron durante el Día de la Madre, durante el Día del Padre, generaron un ingreso en un momento en el cual ya no daban más, estaban ahorcados y seguramente hoy estarán en una situación similar. Entonces, desde el Estado se dan las directrices claras para que podamos reactivar lo que se pueda reactivar. Hay actividades que es imposible reactivarlas, pero que es necesario encontrar ese equilibrio para balancear entre la prioridad uno, como dije, que es la bioseguridad, y la reactivación económica. Eso como una medida general, digamos. Y después, políticas públicas claras. Por ejemplo, nosotros planteamos una moratoria en el requisito del buró de crédito para la adquisición de nuevos créditos. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una deuda que no pude pagar, que durante la pandemia se me complicó hacer el pago y ahora estoy, lo que antes se llamaba la central de riesgos, estoy complicado porque no pude pagar, que esto no sea un impedimento para volver a emprender. ¿De qué sirve que el gobierno, que el Estado ponga dinero accesible para créditos, si uno llega y dice, bueno, vengo a ver este crédito, y le digan, pero es que usted está debiendo de marzo, de abril, de mayo, unas cuotas, pero si no me da el crédito no puedo emprender, no puedo generar ingresos, no puedo pagar esa deuda, estoy en un círculo vicioso? Entonces, darle un respiro al ciudadano, decirle, vamos a dejar de, no va a ser un impedimento
esa deuda que tú tienes para nuevos créditos. Vamos a empezar de cero, el Estado va a creer en ti, esta confianza del Estado en la gente que se traduce en medidas concretas como esta que acabo de decir. Juan Fernando, perfecto. Dentro de eso sería la reactivación económica mediante créditos que sean, me imagino que de carácter blando, en intereses que se prolongue más en tiempo. Hay factores externos dentro de la política económica del país que no podemos controlar. Por ejemplo, el precio del petróleo. Ustedes van a mantener la dolarización, no la van a mantener. Ustedes van a intervenir en el campo agrícola. Por ejemplo, estoy en una provincia que es eminentemente agrícola, la provincia de Los Ríos. Tenemos interconexión con Bolívar. ¿Qué van a hacer ustedes en estas provincias, en Sierra Central, en las provincias de acá de la costa, para la reactivación económica dentro de lo que es la acuacultura, justamente la pesca artesanal? ¿Cómo piensan reactivar esa economía? Porque el país lo que le interesa en estos momentos es eso. La gente está en un dilema entre protegerse, cuidar a su familia y no salir a trabajar por estos efectos de la pandemia, y ahora nuevamente en estado de excepción, como usted bien lo ha dicho. Pero también la otra parte, si no salgo a trabajar, si no salgo a producir, ¿qué hago? ¿Cómo ustedes han previsto esta situación para poder regenerar, sería la palabra exacta, pues justamente la macro y la microeconomía del país? Efectivamente, enfrentamos una situación adversa, compleja. Por suerte vivimos en un país rico. Este es un país que efectivamente, como tú lo dices, Carlos, por ejemplo, en la provincia de Los Ríos es una provincia riquísima, que tiene recursos, que la agricultura es un puntal fundamental, en donde nuevamente desde el Estado hay que buscar esas acciones concretas para ayudar a nuestros agricultores. Una tiene que ver efectivamente nuevamente con el tema de los créditos desde la banca de fomento, con intereses que no sobrepasen el 5 o 6%, con un proceso de trámites que sea sencillo, rápido, no burocrático, no corrupto, que se pueda realizar a través del Internet, que uno no tenga que estar 4, 5, 6 meses llevando documentos en vez de estar produciendo como correspondería, en donde haya el acompañamiento. Ahí, por ejemplo, en todo el tema del agro, viene el tema de inversión en investigación. Necesitamos que desde el Ministerio de Agricultura haya una inversión de acuerdo a lo que corresponde a la ley, que en este momento no se cumple, para investigación. ¿Investigación para qué? Para determinar claramente cuáles son esos nichos de mercado fundamentales y cuáles son las condiciones que hacen que, por ejemplo, en la provincia de Los Ríos, cuáles son los productos que de mejor manera se dan. El Ecuador es un país rico, pero dentro de nuestras provincias hay provincias en donde se dan mejor unos productos que otros. Determinar, por ejemplo, claramente cuál es el producto o cuáles son los productos que mejor se dan en la provincia de Los Ríos, mediante políticas públicas claras, vincular el comercio exterior. Esto es poner a nuestros embajadores, cónsules, agregados comerciales en el mundo y reforzados por el Ministerio de Comercio Exterior a buscar dónde hay, en cambio, esa demanda, qué está demandando Asia, qué está demandando Europa, qué está demandando Estados Unidos en este momento con respecto a productos agrícolas, y trabajar en subsidios focalizados para la provincia en cuestión, en este caso Los Ríos, por ejemplo. Ahí mismo tenemos el segundo factor, que es el del acompañamiento con incentivos tributarios, con incentivos económicos, con prebendas para ese sector agrícola, con condiciones distintas, con la eliminación absoluta de todos los aranceles para los insumos productivos. No es posible que el Estado le ponga aranceles a los insumos productivos que son para producir, que son para generar riqueza. Después, cuando el agricultor genera riqueza, le va bien, vende su producto, ahí el Estado dice, bueno, págame los impuestos que corresponden, pero no antes. Lo que hace el Estado ahorita es, te cobra por adelantado, te cobra la tasa, la licencia, el crédito, los aranceles. Entonces, cuando uno empieza a producir, ya está, pero con la deuda hasta el cuello, ¿no? Y todo esto, digamos, tiene que ver con las posibilidades de generación de un producto, que finalmente viene el gran tema en cuestión, que es lograr un precio justo. Todos los agricultores, chicos, medianos, grandes de nuestro país, micro, se quejan de que no se paga el precio justo para su producción, para su esfuerzo, para su trabajo. Y en ese sentido, es perfectamente posible que el Estado asuma un rol
en subsidiar esos productos de la misma manera, y esto no es una política estatista, ¿no? Habrá gente que diga, no, es que el Estado no tiene que controlar eso, que el mercado se autorregule. El país más regulado por el mercado, que es Estados Unidos, tiene un control, una serie de subsidios férreos a la agricultura como es Estados Unidos, ¿no? Y frente a eso, nuestros agricultores en un tratado de libre comercio, por ejemplo, estarían indefensos. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Salir en defensa de nuestros agricultores, y esto, como te digo, Carlos, es perfectamente posible. Hay un estudio en donde no pasa de 90 millones de dólares al año lo que se debe invertir para subsidiar que los productos agrícolas sean competitivos, puedan exportarse y el agricultor sienta que se le ha pagado por un precio justo sin afectar el consumo. Justamente, Juan Fernando, hablando de este nivel de productividad, el Ecuador es excedentario en muchos productos. Hablo de ejemplo de los ríos, es excedentario en arroz, pero justamente el Estado, cuando se va a cosechar, permite la importación de productos desde la frontera sur, desde la frontera norte y diferentes puntos. Y eso hace que bajen los niveles de precio del producto que tenemos acá local. Justamente se hace lo mismo con el maíz, dándole, por ejemplo, a ciertas multiempresas, a multinacionales, la oportunidad de enriquecerse más y de empobrecer a los agricultores. Los gobiernos de turno, trascendentalmente por más de 30 años, saben cuál es la solución, pero ¿por qué no lo ejecutan? Esto va a caer en el campo de la gobernabilidad. Por ejemplo, Juan Fernando Velasco llega a ser presidente de la República, tiene todas las buenas intenciones. ¿La Asamblea le va a permitir o no le va a permitir? ¿Qué es lo que ustedes piensan hacer en eso en relación a la gobernabilidad, Juan Fernando? Carlos, ahí tú hablas de un tema crucial, ¿no? Que es la gobernabilidad. Tú, fíjate que cuando uno piensa y dice cuáles son las cualidades del próximo presidente de la República, ¿no? Hay gente que dice, tiene que ser estudiado, ¿no? ¿Estudiado en qué? En economía, en agricultura, en educación, en salud. Es imposible que tenga todos los conocimientos. Para mí es mucho más importante que tenga experiencia, sí, efectivamente, a lo largo de la vida, que tenga un paso por lo público, que sea una persona honesta, pero sobre todo esto que tú has planteado, que tenga la capacidad de generar esos consensos, porque un presidente, por más que tenga claridad acerca de qué es lo que hay que hacer, cuáles son las propuestas que tiene, vivimos en una democracia participativa, liberal, en donde el presidente no toma todas las decisiones, necesita generar consensos. Y hoy por hoy, la clase política, los políticos en general, la única manera que encuentran para generar, construir su ideología y su propuesta es mediante el ataque, mediante la descalificación del otro, mediante la acusación permanente. Aquí nadie tiene la culpa en este país, no sé si tú te has dado cuenta, Carlos, aquí nadie tiene la culpa de nada, todo el mundo le echa la culpa al anterior, al que viene, al que estuvo, al que le dijo mal. Nadie sale y dice, señores, me equivoqué, ¿no? Tenían razón. Y ahí, en el tenían razón, es fundamental, hay que escuchar a la gente, hay que construir. Hoy por hoy los líderes no pueden ser, ya no son, ya nadie espera eso, que sea el líder supremo que tiene todas las respuestas y que sabe todo y que les dice a los agricultores esto hay que hacer, y a los pescadores aquello, y a los emprendedores y a los músicos y al personal de la salud. Hoy el presidente es un canalizador, es un aglutinador del conocimiento colectivo, de las decisiones colectivas, y para eso tiene que tener, con esto vuelvo al inicio y cierro la idea, esa capacidad de generar consensos que es fundamental. Un presidente que no pueda hablar con todos los sectores políticos, que pueda convencer de juntarse a un proyecto político único, que es el único que nos interesa, que es el proyecto de país, el proyecto de un mejor Ecuador, un Ecuador más próspero, un Ecuador que respete derechos, un Ecuador de educación de calidad, de salud para todos, etcétera. Va a ser un presidente que fracasará por más buenas intenciones que tenga. Nosotros planteamos eso. El presidente tiene que poder juntarse con los diferentes grupos y lograr esos consensos de poner las banderas políticas, las banderas partidistas y construir juntos un nuevo país. Bien, Juan Fernando, pues justamente aquí viene la parte crucial entre lo que usted ha dicho pues muy claramente, tiene que haber consenso. Pero aquí es donde viene esa línea muy fina entre lo que es consenso y lo que se considera en este país la negociación
de los partidos políticos, de los movimientos, y que no se transforme eso en un negociado y termine en corrupción. Porque se ha hecho ya habitual entre el campo político de que, ok, me das esto o cedo esto, pero a cambio de esto. Y ahí vienen las partes de la corrupción, que es lo que queremos eliminar, pues justamente. Si vamos por el otro lado y el gobierno empieza, el Ejecutivo, a poner énfasis en eso, se convierte también en totalitarismo, y ya tuvimos una amarga experiencia en eso. En este sentido, ¿cuál es el punto de equilibrio que propone Juan Fernando Velasco? Es que, claro, tú has dado nuevamente en el clavo con respecto a lo que significa generar consensos. Si generar consensos no es llegar a acuerdos por debajo de la mesa, como siempre sucede, ¿no? Acuerdos de los cuales después nadie los recuerda, y nadie nunca estuvo de acuerdo con nada, ¿no? No, esto se trata de otra cosa. Mira, la gente está cansada de la manera de ser política, está cansada del político de siempre, del político que ofrece lo imposible, del político que se para en la tarima y a los gritos le dice a la ciudadanía, al pueblo, lo que va a hacer y cómo va a solucionar todos los problemas, y ofrece todo lo que siempre quisimos. Consenso significa conversar, significa hablar, significa construir juntos, significa llegar a esas decisiones de manera participativa, en donde no todo tiene que decidirse. Perdón, nada puede decidirse sin la participación de la gente, donde los asambleístas tienen un rol fundamental en escuchar a la gente, donde los gobernantes, los ministros, los subsecretarios, todo el sector público, su rol es ir a donde está la gente a escuchar, y muchas veces esas grandes soluciones que estamos buscando están ahí y son un tema de sentido común, ¿no? Son un tema de sentido común. ¿Cómo lograr que se mejore la situación de tal sector? Anda, pregúntale al sector, habla con la gente que está en el día a día y trabajando, y te va a decir cómo mejorarlo, cómo resolver esa situación. Por eso nosotros desde Construye planteamos candidaturas de gente fresca, de gente joven, de gente joven de pensamiento, me refiero, ¿no? Joven de ideas nuevas, no importa la edad, la juventud está en los planteamientos, en empezar diferente. En Los Ríos tenemos un candidato asambleísta extraordinario, que es Camilo Salinas, que a mí me emociona, por ejemplo, caminar con él por Los Ríos, y ver cómo la gente lo saluda y lo quiere, no porque llega con una oferta de campaña, sino porque recuerda el rol que tuvo fundamental, él es médico, durante la pandemia. Entonces, eso es lo que nosotros queremos plantear. Gente, ciudadanos comprometidos con un país diferente. Es bueno, Juan Fernando, saber de que ustedes tienen esta mentalidad, y ese debe ser el punto objetivo. Juan Fernando, ¿cómo luchar contra monstruos económicos, monstruos políticos? Y uso este término de monstruos por el tamaño, cuando se volvería un desfase entre lo que es la campaña de ustedes y las multicampañas multimillonarias que se están dando pues de los otros sectores. ¿Qué han ideado ustedes en relación a esto para compensar, si se puede, democráticamente? No tenemos más herramientas que la credibilidad, la honestidad, la palabra, las acciones de toda una vida, ¿no? Lo que hemos construido durante 30 años de carrera profesional. Tenemos a la gente, ¿no? Para que replique nuestras ideas. Tenemos a la ciudadanía que seguramente está buscando alternativas nuevas. Ahora mismo, por ejemplo, hay una campaña sucia en redes sociales que está evidentemente gestionada con una gran cantidad de dinero, en donde se busca atacarme, ¿no? Hay una acusación difamatoria que no tiene ningún sentido, que he entregado 14 millones de dólares a mis amigos artistas, una cosa sin pies ni cabeza, que es muy cara. Es muy cara, es muy caro implantar esas cosas en la red. No es que uno pone un post y eso se hace viral, no. Hay todo un ejército de gente y de inversión económica para
para regar eso. Y pues nosotros no tenemos ninguna otra herramienta más que la verdad, la honestidad, la transparencia, el hablar claro, el hablar frontalmente para paliar esto que es lo que siempre ha sido lamentablemente la manera de hacer política en nuestro país, desde la descalificación, desde el insulto, desde la campaña sucia. Eh, es momento de mirar hacia el futuro. Los jóvenes, en esta elección tenemos una inmensa cantidad de millennials y de centennials, de primeros votantes, de jóvenes que deberían ver en las posibilidades de lo político una alternativa distinta, que están buscando, están preocupados de su futuro, de la felicidad, de ser libres, de poder realizarse como personas. A eso respondemos nosotros, con esas propuestas nuevas. Y hay varios candidatos en la papeleta. Nosotros decimos que la papeleta se divide no en izquierda y derecha, sino en lo nuevo versus lo viejo, ¿no? Esa manera vieja de pensar, recalcitrante, podrida, que ya nadie quiere escuchar, que ya nadie cree. Yo no sé si los candidatos con esos ofrecimientos que hacen fantasiosos, ¿habrá alguien que les crea? A mí me parece que no, quiero creer que no. Y los candidatos que estamos planteando cosas diferentes, que estamos hablando de tecnología, que estamos hablando de honestidad, que hablamos frontalmente, que utilizamos las redes sociales, que nos conectamos con los jóvenes, por ejemplo. Justamente Juan Fernando Velasco nos ha dicho en forma muy clara que no tenemos que estar con una preparación tan excelsa para ser candidato o para ser presidente de la República. Pues justamente hemos tenido amargas experiencias con expertos que han tenido 4 masterados, PhDs, etcétera, y que han sido un fracaso realmente económicamente hablando, social y políticamente también. Pues justamente la nueva generación, que es la que ustedes están buscando, la nueva generación política, que apunta en relación, por ejemplo, a lo que es inversión extranjera. Para nosotros tener eso, tenemos que tener seguridad jurídica, Juan Fernando. Si no tenemos seguridad jurídica, nadie va a querer invertir en el país. ¿Cómo lograr eso? Si mañana el gobierno dice, cambiamos esta política, tenemos una política que cada año hacemos 2 o 3 renovaciones legales de lo que es el servicio de rentas internas, la recolección, la base impositiva. No va a haber empresa que quiera invertir en el país, y sabemos que al mantener una moneda dolarizada externa que no es nuestra, pues justamente nadie va a querer invertir en ese sentido, porque sabemos que no podemos producir divisas. Tenemos que fabricar divisas, y eso es a través de la inversión extranjera. ¿Cómo ustedes van a asegurar la seguridad jurídica, valga la redundancia, Juan Fernando? Pues efectivamente, Carlos, ahí está un tema fundamental. Fíjate que hay un reciente estudio que dice que el factor determinante entre una serie de factores en donde está, por ejemplo, la capacidad de los trabajadores, la cantidad de impuestos, la infraestructura del país, el tamaño incluso del mercado. El factor determinante es la estabilidad y la seguridad política, ¿no? La estabilidad política. ¿Y por qué? ¿A qué se refiere esto? ¿Qué significa la estabilidad política? Es tan sencillo como mantener las reglas del juego, ¿no? El Estado, digamos, son todas las instituciones que en el Ecuador pues regulan a la sociedad, regulan el curso de la vida y nuestras relaciones entre los ciudadanos, ¿verdad? El gobierno es quien se posa en el Estado de manera temporal y democráticamente pues va cambiando de acuerdo a las elecciones. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú como empresario vienes a Ecuador, ¿verdad? Vienes a Ecuador, haces un trato con el Estado a través del presidente de turno, de un gobierno de turno. Entonces, quedas en unas condiciones. A ver, ¿cuáles son las condiciones? Si yo meto plata en tu país, ¿cuáles son las condiciones? Mira, yo te doy estas restricciones, te doy estas preferencias, te doy esto, etcétera. Perfecto, listo, hacemos un acuerdo. Ese es un contrato con el Estado. Viene un nuevo presidente y se confunde y cree que él es el Estado, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Lo que tú firmaste con mi antecesor ya no sirve.
ya no sirve. Cambiaron las reglas del juego. Nos sucedió durante el gobierno de Rafael Correa con todas las empresas petroleras que estaban en nuestro país, que tenían un contrato, que llegaron a un acuerdo, que tenían unas condiciones y que de repente el Estado, a través de el gobierno, les dijo, ¿saben qué? Olvídense de todo eso, cambió. Y si no les gusta, se van. Claro, se fue la gran mayoría y eso ahora le está costando a los ecuatorianos demandas por más de 1.500 millones de dólares, porque claro, cuando hay contratos internacionales, hay instancias internacionales también que dicen, mire, Ecuador, no importa que cambien de gobierno, usted como Estado debe responder. Lo mismo sucede con la demanda que nos ha hecho Chevron, que tendremos que responder y que pagaremos todos los ecuatorianos. Entonces, esa estabilidad política se da cuando hay una comprensión de que el presidente, el gobierno de turno, tiene que respetar acuerdos que se han tomado previamente. Y ser responsables, uno no gobierna para los 4 años en lo que les toca, uno gobierna en una línea de tiempo más amplia. La educación, la salud, las grandes transformaciones toman más de 4 años. Y en ese sentido hay que pensar en un Ecuador más allá de esos 4 años, hay que asumir los acuerdos que hay previos, hay que modificarlos en la medida de lo posible si uno considera que es necesario modificarlos, pero nunca generando un perjuicio. El mayor perjuicio es esta percepción que hay desde el inversor internacional de, mira, en Ecuador veamos qué es lo que pasa, porque cambian de presidente y cambian los acuerdos. Tenemos un candidato, por ejemplo, que habla de subir el 27, al 27% el impuesto de la salida de divisas. Entonces, si yo estaba listo para meter inversión en mi país, digo, bueno, vamos a ver si gana este candidato para ver si meto dinero, porque si meto ese dinero, el 27% lo perdí inmediatamente, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con la estabilidad política, que, como te digo, tiene que pasar por respetar esos acuerdos y construir pensando más allá de los 4 años que a uno le toca. Bien, pues, con Fernando Velasco. Primero agradeciéndole por su presencia en nuestro medio. Tenemos que ya cerrar esta entrevista. Esperamos poder volverle a tener en nuestro medio antes de que se den las elecciones, pues será realmente un placer. Ha sido muy grato conversar con usted, sabiendo y ratificando que al Ecuador no le hacen falta tantos estadistas, sino gente honesta. Entendemos que ese ha sido su mensaje claro durante esta entrevista y así lo entendemos también como medio de comunicación y esperamos que así se dé. Le dejamos con sus palabras finales, Juan Fernando. Gracias a ti, Carlos, y gracias por esa reflexión. Siempre ser candidato supone pues hacer ofertas y tratar de venderse como la mejor alternativa. Yo nunca he sido político, nunca he sido candidato y no entiendo de eso. Lo único que le pido a la gente es que vote con conciencia, que el próximo febrero vote por alternativas nuevas. Lo que nos ha sucedido, lo que ya aprobamos, no ha funcionado de la manera que nosotros, los ecuatorianos y ecuatorianas, necesitamos. Busquemos alternativas nuevas y busquemos construir ese país de oportunidades y de justicia social que tanto anhelamos. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Ha sido una entretenida, divertida y fructífera charla y sin duda, si hay la oportunidad de repetirla, pues aquí estaremos para conversar además con todos los oyentes de Los Ríos. Gracias nuevamente, Juan Fernando. Ha sido pues Juan Fernando Velasco, el candidato a presidente por el movimiento Construye Lista 25. Con esto pues damos paso a nuestro